Muy bienvenidos a todos, especialmente a aquellos que quizás nos veis por primera vez. Como decía David, hoy estamos estudiando los 10 mandamientos, ¿no? La ley que Dios dio a su pueblo Israel, y estamos viendo de qué manera nos afecta a nosotros, ¿no? Y es probable que, estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado a personas decir esto, ¿no? Es que yo no he matado a nadie, ¿no? ¿Cuántos habéis escuchado algo así, verdad? O incluso quizás habéis pensado esto de vosotros mismos, ¿no? Delante de Dios, el día del juicio, ¿por qué Dios tendría que no condenarte? ¿Por qué tendría que llevarte al cielo en lugar de la condenación eterna, ¿no? Y quizás algo que puede surgir en tu mente es, bueno, pues yo no he matado a nadie, no soy tan malo, ¿verdad? Eso es algo real que escuchamos en la calle y que quizás también hay en nuestro corazón. Y esto es curioso porque uno de los propósitos de la ley es llevarnos a Cristo. La ley, dice Pablo, que es como un tutor, que nos lleva de la mano a la cruz. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley es exponer nuestro pecado, nos hace ver que realmente somos culpables, que hemos desobedecido los mandamientos. Así que, ¿qué ocurre con este mandamiento no matarás? Que la tentación es usar este mandamiento en lugar de para ver tu propio pecado, para justificarte delante de Dios. Y decir, mira, pasamos al siguiente, yo no he matado a nadie, ¿lo ves? Así que es algo real, ¿no? Y una tentación que puede surgir en nuestros corazones, el leer este mandamiento y decir, vale, esto no es para mí, vamos al siguiente, ¿cuál es el siguiente, no? Pero Dios tiene algo que decirnos y siempre lo hace, ¿no? Y quiero que veamos de qué manera este mandamiento nos habla a todos nosotros. Así que vamos a ver tres cosas. ¿Qué significa, en primer lugar, no matarás cuando Dios dio esta ley al pueblo de Israel? ¿Qué significado tenía? ¿Qué quiere decir con esto? En segundo lugar, vamos a ver cómo Jesús interpreta este mandamiento. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo podemos nosotros, creyentes, cumplir de corazón este mandamiento, ¿vale? Así que el texto está en Éxodo capítulo 20 y es un texto muy cortito, como veis, 2 palabras, no matarás. Y lo primero que quiero que veamos con este mandamiento es que es muy diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora, porque son 2 palabras. Hasta ahora los mandamientos que hemos encontrado tenían un porqué, ¿no? La semana pasada veíamos con JJ cómo él nos decía, honra a tu padre y a tu madre, ¿por qué? Y nos daba promesas, larga vida tendrás, ¿no? Si quieres que te vaya bien, etcétera, etcétera, ¿no? O nos daba un contexto, el primer mandamiento, ¿no? Dios os sacó de la tierra de Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí no tenemos un porqué, no tenemos un contexto, solo tenemos 2 palabras, no matarás. Y la realidad es que estas 2 palabras solamente, el hecho de que solamente sean 2 palabras, esto ya es un mandamiento que le da toda su fuerza, ¿no? El hecho de que no haya un contexto le da la fuerza al mandamiento, es algo absoluto, es algo muy grande, ¿no? Y es que cuando pensamos en la muerte es algo adverso, es algo aterrador, es algo que nos desconcierta. Por mucho que sepamos que nosotros vamos a morir, por mucho que sepamos que nuestros seres queridos algún día fallecerán, no estamos preparados para esto. O sea, al encontrarte la muerte, especialmente de manera cercana, es algo que te sacude por completo. Esta semana hablaba con alguien que estaba de viaje en tren y le preguntaba, ¿ya has llegado ya al destino? Y dice, no, se ha retrasado 1 hora. Una persona ha saltado a las vías y resulta que justo se ha quedado debajo de donde está mi asiento. Y estaba con ojos en las lágrimas, ¿no? Y dice, pero no puedes imaginar la cara del maquinista. Estaba desconsolado, llorando como un niño completamente. Es que la muerte es así, es horrible. No es el plan de Dios, la muerte. Y de hecho esto es algo que vemos en cómo es Dios. Dios es un Dios de vida. Veíamos que en el primer mandamiento, ¿no? Como cuando Dios habla de sí mismo, el nombre que Él da a Moisés es yo soy el que soy. Y eso nos habla de que Él es un Dios de vida, Él es el eterno, el que existe por sí mismo. La vida está en Él, no es algo que Él tiene, sino que es algo que Él es vida, Dios es vida. Y por lo tanto también cuando vemos en el relato de Génesis capítulo 1, lo que hace Dios no solamente es crear materia, Dios crea vida, crea plantas que dan vida, que producen vida, que hay semilla, hay fruto, crea animales a los cuales les dice multiplicaos, crea a un hombre y a una mujer y lo que les dice es lo siguiente, ¿no? También, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra, está diciendo llenadla de vida. Quiero que haya vida, amo la vida viene de mí, la produzco yo la sustento, así que Dios es un Dios de vida. Multiplicaos. Y es curioso como ya en el Edén Dios prohíbe la muerte. Dios no le dice a Adán y Eva, mira, que sepas que si comes de este árbol vas a morir. No, le dice, no comas, está prohibido, ni se te ocurra comer, vive. No comas, no tomes de este fruto, ¿no? Dice, del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así que era un mandamiento de Dios, es vive, no mueras.
Y en este mandamiento encontramos lo mismo, no matarás, no acabes con la vida de nadie, permite y sustenta la vida y haz que todo viva, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que prohíbe este mandamiento exactamente? ¿Está prohibiendo la muerte de cualquier cosa y por cualquier motivo o está yendo a algo más específico? Y la respuesta la encontramos cuando estudiamos un poco el texto. Y cuando nosotros vemos no matarás, para nosotros puede ser algo muy general, pero específicamente lo que está diciendo el mandamiento es no asesinarás, no cometerás homicidio. Esta palabra no se usa en las guerras, no se usa en los juicios, es una palabra que se usa en contexto de homicidio voluntario especialmente, pero también en los homicidios involuntarios, cuando alguien mata a otra persona sin tener la voluntad de querer hacerlo. Y es interesante como este mandamiento ya lo encontramos también de nuevo en el Génesis. Cuando después del relato de Noé, lo que dice Dios en Génesis 9, versículo 6 es lo siguiente, fijaos. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él a hombre. Es decir, lo que está prohibiendo el mandamiento no es tanto el matar plantas o matar animales. Un paréntesis, por supuesto debemos sojuzgar la tierra, gobernarla de manera que le dé a Dios gloria, con su sabiduría, con su amor, con su compasión. Pero Dios nos da plantas, nos da animales para sustentarnos, para alimentarnos. Así que el mandamiento no está prohibiendo eso, está prohibiendo la muerte de personas. ¿Por qué? Como vemos en Génesis. Porque hay una diferencia muy grande entre matar animales, plantas o personas. Porque el ser humano, a diferencia de toda la creación, lleva la imagen y la semejanza de su Creador, de Dios. Así que cuando matas a una persona, estás matando a alguien que lleva la imagen y la semejanza de Dios mismo, cosa que ninguna otra criatura tiene. Así que debemos hacer una diferencia grande entre estos tipos de muertes. Por otro lado, es posible que este mandamiento nos choque, ¿no? Cuando leemos el Antiguo Testamento y encontramos, por ejemplo, guerras, ¿no? Como Dios le manda, por ejemplo, a Josué a destruir una nación entera, ¿no? O otros lo usan para hablar del juicio, ¿no? Y lo primero que tenemos que recordar antes de entrar aquí es que Dios es el que da vida, la vida está en Él. Y esto significa que tu vida y mi vida no son nuestras, no nos pertenecen, son de Él. La vida es un regalo que Él nos ha dado, es un don. Es algo que no hemos producido nosotros, nuestra propia vida, es algo que nos ha sido dada por Dios. Dios es el que da vida, el que sustenta cada aliento de nuestra vida, cada día que podemos levantarnos. Todo eso nos lo da Dios, es el que, solamente el dador de la vida, sino el sustentador de la vida. Y eso significa que nosotros no tenemos autoridad sobre nuestra propia vida y mucho menos sobre la vida de otras personas. Ahora, por otro lado, esta palabra matarás, que nosotros traducimos por asesinarás, nunca se usa, como digo, en contextos de guerra o de juicio. Es interesante que el castigo que había, según la ley de Dios, en el capítulo siguiente, en Éxodo 21, por el asesinato, ¿cuál es? Lo justo es que muera esa persona, el asesino. Dice Éxodo 21:12, dice, el que hiera de muerte a otro, ciertamente morirá. Así que en este versículo vemos estos dos tipos de palabras diferentes. Hay dos palabras que para nosotros son iguales, pero son diferentes. Una habla del homicidio, del asesinato nacido por la ira, por la venganza, por el odio, por el rencor, por un motivo egoísta. Y el otro es una muerte producida por la justicia. Lo justo es que esa persona muera. ¿Por qué? Porque ha matado a alguien que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Es algo muy serio delante de sus ojos. Y es interesante ver cómo Dios, en este caso, protege a aquellos que cometen homicidio involuntario. Porque entonces el mandamiento cambia. Entonces no es matarás a esa persona, al asesino, sino que lo que hace Dios es proteger a ese asesino. ¿Cómo? En ciudad de refugio. Se iban fuera de la ciudad. ¿A fin de qué? De que no hubiese ningún vengador que quisiera vengar la muerte, ya sea de su hermano, de su hermana, de un familiar o un amigo, ¿no? Así que Dios lo que hace es proteger a ese homicida involuntario y librarle de la muerte. Y lo mismo ocurre con las guerras en el Antiguo Testamento. Es un argumento que a veces usan los no creyentes, ¿no? Para acusar al cristianismo. ¿Ves? No matarás, y cómo un Dios puede permitir guerras o decir a Josué que destruya una nación. Y cuando vemos en el Antiguo Testamento esto, lo que nos damos cuenta es que Dios no hace esto por capricho. Dios no es un Dios tirano que se deleita en la muerte. Al contrario, Dios no se deleita en la muerte del impío. ¿Qué es lo que sucede?
Esto es después de muchas generaciones y siglos después ocurren estas cosas. Pero ya en el Génesis, Dios anuncia que los amorreos, aquellas tierras que iban a ser conquistadas, iban a pecar de tal manera que llegaría un momento que llegaría ya el colmo de su iniquidad. Padres matando, quemando a sus hijos por fuego para ofrecerlos como sacrificio a los ídolos. Ritos en los cuales se prostituían las sacerdotisas, sacerdotes, para rendir culto a los dioses. O sea, había prostitución, había asesinato de niños. O sea, no eran naciones inocentes. Llega un momento que la maldad y la iniquidad es tan grande que Dios tiene que hacer juicio sobre ellos, tiene que destruir la maldad. Y en este caso usa a su pueblo para llevar a cabo esto. Pero no podemos olvidarnos que su mismo pueblo, a pesar de que los profetas de Dios advertían una y otra vez que no se fueran a los ídolos, que estaban cometiendo abominaciones igual que las demás naciones, pasando a sus hijos por fuego, practicando hechicería, brujería, consultando a médium, a espiritistas, todo esto, ¿qué es lo que sucede? Que Dios hace el mismo juicio con su pueblo. Dios es justo. Y el mismo juicio que ejecuta sobre las naciones, sobre las otras naciones, Él utiliza, por ejemplo, a Babilonia para destruir también y hacer castigo con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Dios no permite ciertos pecados. Y cuando llega el momento en el cual Él dice, esto ya es insoportable, Él ejecuta un juicio sobre las naciones. Y es que Dios tiene toda la autoridad. Como decía antes, Él es el que sustenta la vida desde el principio, desde el vientre de la madre, hasta el final, hasta el día que Él nos llama. Dice el Salmo 139, 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Así es Dios. Así ama Dios a cada uno de nosotros desde antes de haber nacido. Ya en el embrión, Él ya nos ha visto, ya nos ha conocido. Dios ama la vida. Es por eso que cuando pensamos en la sociedad, no hace falta ser creyente para decir que matar es algo malo, o sea, es algo perverso, ¿no? Y últimamente se habla mucho de la violencia de género, machista, y claro, no podemos permitir ni esa violencia ni cualquier otra. Estamos en contra de la violencia, ¿no? Ahora, a pesar de que la sociedad ve una atrocidad, la muerte de personas, mujeres, jóvenes, niños, adultos, y condenan con razón estas cosas, la realidad es que la sociedad ha cambiado la percepción del valor que tiene la vida humana en función de diferentes cosas. Si la persona está sufriendo, si hay enfermedad, si la vida no es deseada, si es una vida que no se le puede prometer un futuro cómodo, entonces el valor de esa vida cambia. Gracias, Carlos. Así que es interesante ver precisamente esto, ¿no? Que todos estos factores son puestos por encima del valor intrínseco que tenemos como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos valor, nuestra vida tiene valor por sí misma, no depende de las circunstancias. Es que la vida humana en sí, aunque esté sufriendo, aunque haya bienestar, aunque haya escasez, aunque haya riqueza, la vida humana en sí misma tiene valor delante de Dios y dignidad por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, vemos cómo la sociedad peca con este mandamiento a través de diferentes formas, ¿no? De suicidio, por ejemplo. Antes os explicaba esta persona que se lanzó a las vías, ¿no? Su vida estaba ya en un momento tan desesperado que él toma la autoridad sobre su vida de decidir acabar para evitar sufrimiento, ¿no? O también practicando la eutanasia, ¿no? Es curioso ver cómo en solamente unas décadas dejar morir a una persona mayor que está en ya un momento terminal era visto como un crimen perverso y en unas décadas se ha convertido en un derecho. Es interesante, ¿no? Cómo ha cambiado la moralidad en todo esto. O quizás el aborto, ¿no? Quizás es lo más sonado dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y más defendido. Es curioso ver cómo el aborto es algo perverso y diabólico. Es curioso, ¿no? Si nace una persona, ahora hay leyes, como sabéis, que permiten el acabar con la vida del bebé incluso después de haber nacido, o sea, habiendo salido, ¿no? Si dos padres mataran a su hijo recién nacido y lo descuartizaran, saldrían las noticias y los padres serían condenados con los mayores asesinos, señalados por la sociedad. Pero si los mismos padres le dicen al doctor, mira, no lo queremos, y acaban con la vida de su hijo, entonces se vuelve un derecho. Si se descuartiza fuera del vientre de la madre, es un derecho de los padres.
Pero si se hace dentro del vientre de la madre, si se le aplasta el cráneo, así es el aborto, para matarlo, mientras compulsiona, si se le quitan, se le desmiembra las manos, los pies, se les echa un cubo y luego a la trituradora, entonces es un derecho de los padres. Y hermanos, la culpa no recae solamente sobre la persona que decide abortar, ¿no? Sino de toda la sociedad que promueve esto, que acepta esto, que defiende esto, desde las leyes, desde los gobernantes, hasta el pueblo, ¿no? Que se manifiesta pidiendo precisamente esto, ¿no? Que tenemos derechos sobre nuestros hijos. Y esto es una locura. Los científicos están como locos buscando vida en otros lugares, buscando agua. Si hay algo de agua en otro lugar, significa que puede haber algo de vida. Aunque sea ínfimo, aunque sea una bacteria, sería vida, ¿no? Sería una gran celebración, un gran descubrimiento. Si hay animales abandonados, animales que mueren, se ve como un acto horrible, y lo es. Sin embargo, consentimos y aceptamos o promovemos incluso el asesinato de nuestros propios hijos, de la vida humana, simplemente porque nos crearía problemas y responsabilidades que no estamos dispuestos a asumir. Sin embargo, hay una promesa para estos hijos. Dice el Señor en el Salmo 27:10, dice, porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Aunque mis padres no me hayan querido, hayan decidido acabar con mi vida, el Señor los recogerá. Y en el día del juicio el Señor se levantará defendiendo a todos estos miles de niños que han fallecido en el vientre de su madre. En España 90.000, el año pasado, cerca de 90.000. Así que fijaos que no es una broma todo esto, es algo muy serio. Cada uno de estos bebés llevaba en su ADN ya la imagen y la semejanza de Dios. Así que Dios hará justicia a todos estos bebés. Así que, en primer lugar, y la primera capa, podríamos decir, de este mandamiento es esta. No acabarás con la vida humana, no asesinarás, ¿no? ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios. Y no importan las circunstancias, tú no tienes autoridad sobre otra vida para acabar con ella. Ahora Jesús nos va a llevar a un segundo plano, un plano más profundo. Y vamos a ver cómo Él interpreta este mandamiento en el Sermón del Monte, en Mateo 5. Jesús está enseñando y dice lo siguiente. Dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, su insulto, ¿verdad? Dice, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Fijaos cómo Jesús va a la raíz de este mandamiento, ¿no? ¿Qué es lo que te provoca el asesinar a otra persona? Pues el odio, el enojo, y ahí es donde va precisamente Jesús, ¿no? Y algo del texto curioso, ¿no? Jesús no está diciendo, Dios en el Antiguo Testamento os dijo esto, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo, yo lo interpreto de otra forma. No, lo que Jesús está haciendo es decir, los maestros de la ley os enseñaron este mandamiento de esta manera, no matarás, y cualquiera que sea culpable de homicidio será culpable ante la corte. Pero lo que está diciendo Jesús es, pero esto no es la raíz del mandamiento, esto no es la esencia del mandamiento. Yo que os he dado la ley, yo que la he dado, yo que la conozco, os digo que este mandamiento se interpreta así. La raíz de este mandamiento es la siguiente, ¿no? Oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo que cualquiera que esté enojado contra su hermano ya será culpable, ya será un homicida. Así que lo que Jesús hace en esta interpretación es realmente exponer nuestro pecado. ¿Quién está libre del enojo? Para mí es muy fácil caer en este pecado. Solamente falta ponerme a trabajar a las 8 de la mañana, mientras mis hijos están cambiando, si empiezan a pelear, ¿qué hago? Me levanto ya malhumorado, no puedo más, ¿y qué pasa aquí? ¿No? Y levanto la voz. No me importa lo que están haciendo, lo que quiero es que haya silencio, o sea, es un motivo egoísta. Me enojo de una manera egoísta y si alguno está sufriendo, si hay alguna injusticia, pero eso no me importa a mí en ese momento. Me enojo porque me están molestando. Así que el enojo es algo que todos vamos a tener y eso va a ser como una sombra que nos persiga durante toda la vida. Y hay muchas maneras de llevar el enojo. Algunas personas quizás pueden alzar la voz sobre otras personas, otros pueden actuar con violencia incluso, pero otros quizás lo llevan por dentro.
Y ese enojo se convierte en amargura. Y esa amargura al final se ve en las relaciones, en todo, en tu cara. Pero hay muchas maneras. No pensemos solamente en estar enojado con insultar a alguien o pensar que se muera esta persona, ¿no? No, es algo mucho más profundo que esto. Y es algo que digo que es difícil, especialmente cuando tú estás sufriendo una injusticia, cuando sientes que tú tienes todo el derecho de estar enojado contra esta persona y guardar el enojo por lo que te ha hecho. Es que es difícil, soy consciente de esto, ¿no? Pero el enojo es como un fuego que se inflama en nuestro corazón, ¿no? Porque sentimos que tenemos, como digo, todo el derecho de continuar enojados con la otra persona. Y cuando esto ocurre y nos damos cuenta de la realidad de nuestro corazón, lo que llevamos dentro, cuando pensamos en ciertas personas, entonces vemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestro pecado. Por mucho que te creas justo, ¿no? Delante de Dios, cuando haces tu devocional, cuando tienes tu tiempo de oración, en el momento que surge el enojo en tu corazón, ahí te das cuenta realmente de cuánto necesitas a Cristo. De hecho, un amigo mío, predicando hace poco sobre la ira, él decía, el enojo y la ira es como un aguijón en la carne. Dice, algo que te va a hacer depender toda tu vida de Cristo. Y es que es algo que nos va a perseguir, es algo en lo que vamos a tropezar una y otra vez. Con tu esposo, con tu esposa, con tu compañero de trabajo, con un hermano de la iglesia, con un amigo. Y por eso mismo esto nos llevaría a depender completamente, a saber quiénes somos en realidad. Nos deja al descubierto esto. Y nos ayuda a depender de Cristo, a vivir en base solamente a su gracia, no en tus buenas obras, a depender de su misericordia, a depender solamente de su justicia, la justicia de Cristo. Y es que guardar enojo contra un hermano, como dice Jesús, es pecar ya contra él. Es pecar también contra Dios, obviamente, ¿no? Y a veces no somos conscientes de esto, ¿no? Pensamos que si lo llevamos solamente por dentro, si no lo exteriorizamos, entonces no estamos pecando contra esa persona, pero no es lo que dice Jesús. Y de hecho, un paréntesis, eso se exterioriza, ¿no? Y Jesús le dirá, pues raca o idiota, y igual no lo dices con palabras, pero se ve, ¿no? Hay distancia, hay cualquier cosa, ¿no? que te lleva, el enojo te produce algo contra la otra persona, ¿no? Y es que el enojo es pecado por cuanto es no amar a la otra persona. Es darle la espalda, es rebelarte contra él. Y nos estamos poniendo por encima de esa persona diciendo, tú no eres digno de tener una relación de paz conmigo, no te lo mereces. Y es que el pecado, el pecado del orgullo, ve el pecado que te hacen a ti desde una perspectiva muy egoísta, ¿no? Lo que te duele es que han dañado tu gloria, te han dañado a ti. Si buscaras la gloria de Dios, te reconciliarías con esa persona rápidamente, pedirías perdón, porque eso da gloria a Dios. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque han dañado nuestra gloria. Así que volvemos al primer mandamiento. Lo que estamos haciendo es ponernos en el lugar de Dios. Si nos importara la gloria de Dios, reaccionaríamos diferente, pero no somos capaces de hacerlo porque está cerrado ese ídolo en nuestro corazón. Por otro lado, es egoísta el enojo, porque muchas veces solamente toma en cuenta el daño que te hacen a ti y no la ofensa que también han hecho a Dios, ¿no? Lo que nos duele es que nos han herido, que nos han tratado mal, que nos han traicionado, pero no nos importa mucho si esa persona ha pecado contra Dios. Y como resultado, ¿qué es lo que buscamos? Pues que la persona pague, de cualquier forma, ya sea de formas fuertes o de formas más suaves, pero que pague de alguna manera. ¿Por qué? Porque no estamos buscando su gloria. Pero fijaos qué es lo que hace Esteban, cuando precisamente están cometiendo este pecado de matarás contra él, le están apedreando. ¿Y qué es lo que dice Esteban en ese momento cuando ve la gloria de Jesús? Dice que cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No me importa que me estén matando, no me importa que me odien, que me hagan lo que quieran, lo que me duele es que te están rechazando a ti, al Mesías. Después, Esteban dice esto después de haber proclamado un capítulo entero, Hechos capítulo 7, demostrando quién es Jesús, que es el Mesías que están esperando. Y le matan, le apedrean. ¿Y qué es lo que le duele a Esteban? El dolor que siente, el odio que está recibiendo, no. No les tengas en cuenta este pecado, Señor. Lo que me duele es que no te estén dando gloria a ti, que no se den cuenta de quién eres tú. Así que el enojarse es precisamente tomar en cuenta el mal recibido. Es no amar, según Corintios capítulo 13. Es guardar en una libreta mental aquello que te hizo tu esposo, tu esposa o la persona que sea, de manera que cuando piensas en esa persona es imposible pensar en ella sin verla a través del filtro del pecado que te hizo, de aquello que te hizo. Eres incapaz, ¿no? Siempre que piensas en una persona, es que esta persona me hizo esto, ¿no?
Y no puedes separar eso. Y en lugar de verla a través de Cristo, a través de la cruz, lo ves a través del filtro de la condenación. Es que me hizo esto, del daño que te hizo. Y el enojo es algo que nos acaba consumiendo por dentro. Es algo que te devora. Es algo que no te deja en paz. Pero curiosamente, muchas veces nos sentimos cómodos con esa sensación de enojo. ¿Por qué? Porque nos sentimos la víctima, ¿no? Hemos sufrido nosotros. Nos han hecho daño a nosotros. Nosotros somos una víctima. Y parece que estamos cómodos en esa situación porque lo que ha quedado en evidencia es la otra persona, con lo que ha hecho. Sin embargo, no es lo que dice la palabra. La palabra dirá, cuidado, porque tu integridad está en juego y estás en grave peligro. Dice lo siguiente en Efesios, Pablo, en Efesios 4, 26, 27, dice, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué dice airaos, pero que no pequéis? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre se aira, va a caer en pecado, seguro, probablemente, ¿no? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Es decir, guardar enojo contra alguien es abrir las puertas para que el enemigo, para que el tentador te susurre y te dé todas las razones y todos los argumentos que debes tener para seguir enojado contra esa persona. Así que cuidado con guardar enojo, es abrir la puerta al diablo. Dice Jesús, cuando estaba hablando a los fariseos que quieren acabar con su vida, le dice lo siguiente, dice, los fariseos están diciendo, nosotros somos padres de Abraham, ¿no? Tenemos nuestro padre, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir aquí en la iglesia, ¿no? Yo soy creyente, soy evangélico, incluso me he bautizado, ¿no? Fijaos lo que dice Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio. Y no se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. El diablo es el padre de la mentira. Y no solamente de la mentira, sino del homicidio. Él es un homicida. Ya lo vemos en Génesis 1:1. Utiliza la mentira ¿para qué? Para matar. ¿Seguro que no puedes tomar este árbol? ¿Es algo bueno? ¿Y qué hace? Matar. Es un homicida. Ha sido homicida desde el principio. Dice Jesús también que el enemigo viene para robar, para matar, para destruir completamente. La Biblia habla del diablo como un rugiente que no viene a hacerte daño. Viene a devorar. O sea, quiere acabar contigo porque es un homicida. Así es él. Y lo que acaba ocurriendo cuando uno se enoja contra alguien o guarda ese enojo cuando alimenta esa atmósfera de pecado contra la persona, de recordar siempre lo que me hizo y no poder perdonar eso, lo que ocurre es que el enojo tiene la capacidad de cegarte por completo. Dice Primera de Juan, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Es imposible guardar enojo contra alguien, llamar a Dios, al menos al Dios de la Biblia. Y lo que hace el enojo es cegarte. ¿Por qué? Porque endurece tu corazón. De manera que tú no puedes ver tu propio pecado. Está endurecido. Por mucho que te digan, por mucho que te expliquen, ya, pero no es lo mismo. Y usarás cualquier excusa. No serás capaz de ver tu pecado. Por otro lado, también te ciega. ¿Por qué? Porque te crees merecedor del perdón de Dios, mientras que la otra persona no merece tu perdón. O sea, Dios te ha perdonado una deuda infinita y tú no eres capaz de perdonar a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que piensas es que tú tienes derecho de que Dios te perdone. Tú has hecho algo en la vida para que Él te perdone. Llevas años en el ministerio, llevas años sirviendo al Señor, has hecho tantas cosas buenas que por lo menos no mereces la salvación, pero sí mereces que te perdone. Eso no es el Evangelio. Todos nosotros éramos hijos de ira, igual que los demás. Nuestro pecado es el que llevó a Jesús a la cruz. Tu pecado. Si solamente hubiese pecado una persona y Dios se hubiese querido salvar a esa persona, de igual manera necesitaría la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, para ser perdonado. Así que nuestra culpa era infinita, era impagable. De manera que cuando guardas enojo contra otra persona, te estás poniendo por encima del Evangelio, por encima de la cruz, por encima de Dios, diciendo, tú no eres digno de ser perdonado. Y yo sí. Así que aunque pensemos que estemos caminando en la luz, la realidad es que estás caminando en tinieblas y no sabes dónde estás yendo. Puede ser que estés yendo
no al Padre, que estéis yendo a otro lugar. Así que es algo muy serio. Y como dirá más tarde el mismo Juan, dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Cualquiera que esté enojado contra su hermano será culpable ante la corte, será reo del infierno de fuego. ¿Por qué? Porque Dios renueva el corazón. Obviamente el enojo va a estar y nos va a perseguir, como decimos, pero alguien que guarda el enojo para siempre, que no es capaz de ver a la otra persona con el filtro de la cruz de Cristo. La palabra advierte, cuidado, no estés en este grupo. Y Jesús sigue diciendo cuando interpreta este mandamiento, no matarás. Dice lo siguiente, por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, lo contrario al estar enojado no es intentar calmarte o llevarlo solo por dentro, que no se entere nadie. Lo contrario a cometer homicidio es reconcíliate con esa persona, perdónala, estate con ella. Dice también Mateo 18:35, Jesús está hablando, hablando del castigo, ¿no? por el no perdonar al hermano. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Es decir, no vale con decir, sí, yo ya le he perdonado. ¿Seguro? ¿Has perdonado de corazón? ¿Eso está sanado delante de Dios? ¿Puedes ir en el metro con ella, con él, y no pasa nada? La herida está ahí, ¿no? Pero hay deseo de reconciliación. Así que el enojo no solamente rompe nuestra relación con los demás, rompe nuestra relación con Dios. Kevin DeYoung tiene una frase en un libro sobre los 10 mandamientos en este capítulo que dirá, si tú quieres derramar la copa de tu ira sobre otra persona, ten cuidado, porque hay otra copa que te estará esperando. Ahora, como digo, el enojo es algo que todos caemos. Es algo que surge en nuestro corazón cuando menos lo pensamos, ¿no? Pensamos que tenemos un buen día en el Señor, estamos animados, hemos pasado buen tiempo en oración en la palabra y de repente pasa algo y te enojas, ¿no? La pregunta es, ¿cómo puedo yo luchar contra el enojo? ¿Cómo puedo llevar a cabo este mandamiento, no matarás, desde el corazón del mandamiento, desde el espíritu del mandamiento? Y lo único que tenemos que hacer es mirar a Dios mismo, quién es Él, cómo es su corazón. La respuesta la tenemos en Dios mismo. Dios no es un Dios que se enciende en ira rápidamente. Él se define a sí mismo como lento para la ira y grande o abundante en misericordia. Dios es así, es lento para la ira. Es interesante, ¿no? Como creo que lo comentamos una vez, como en la Escritura en ningún lugar se dice que nosotros hemos provocado a Dios que nos ame. Pero sí hay sitios donde se dice, me provocasteis a ira. O sea, hay que provocar a Dios para que se aire. Es una realidad. ¿Por qué? Porque Él no es así. Él tiene paciencia. No ha venido Jesús todavía. ¿Por qué? Porque Él todavía sigue teniendo paciencia para que todos vengan al arrepentimiento. Así que Dios es un Dios abundante en misericordia. Y es curioso que el profeta Oseas nos habla de esta realidad. Está hablando contra su pueblo de parte de Dios, anunciando juicio. Que se han ido por completo del camino de la ley de Moisés, han adorado a otros dioses, han cometido abominaciones terribles, va a haber un juicio sobre ellos. Pero anuncia que no va a ser eterno ese juicio. Fijaos lo que dice. Dice en Oseas, capítulo 11. Dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Está hablando Dios. ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y no vendré con furor. ¿Qué es lo que hace el pecado del pueblo? Aquellos que han sido redimidos, como hemos visto en el capítulo 20 de Éxodo. Se enciende toda mi compasión delante de un pueblo rebelde, pecador. Pero Dios es así, no podré abandonarte.
se enciende toda mi compasión. Mi corazón se conmueve dentro de mí. ¿Por qué? Porque Él no es como nosotros. Él es Dios y no hombre. Su ira es santa, es perfecta. Sin embargo, para que esto fuera posible, Dios mismo tenía que venir y sufrir en manos de pecadores. Y Él sufrió este mandamiento contra sí mismo en su propia carne. ¿Sabe lo que es sentir que todo el pueblo diga, crucifícale? Con odio, con envidia, con enojo, con ira, con desprecio. ¿Sabe lo que es soportar eso? Y la otra capa también. ¿Sabe qué es lo que cometan homicidio contra Él? Que le crucifiquen. La Biblia habla de Jesús como varón de dolores, experimentado en quebranto, su experiencia. Ahora, ¿por qué? Porque Él vino para no tomar en cuenta nuestro mal. Él vino en amor y un amor real. Y solamente cuando entendemos esto es que podemos echar a un lado el enojo y perdonar y reconciliarnos con aquella persona que pueda haber en tu mente ahora. Teniendo toda nuestra razón, teniendo la razón para irarnos justamente, para enfadarnos, solamente el Evangelio puede librarnos de esto. De manera que aquel que es la vida, como hemos dicho, como dice la palabra, probó y gustó la muerte por todos nosotros. Y si bien decíamos que al principio que Dios tiene autoridad sobre la vida, porque es suya, a Él le pertenece todas nuestras vidas, ¿cómo usa Jesús su autoridad sobre la vida misma? Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y de igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama. ¿Por qué? Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Fijaos, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y Dios y Jesús se deleita en llevar a cabo este mandamiento, que teniendo Él la autoridad sobre la vida misma, lo que hace aquel que tiene toda autoridad sobre la vida es poner su vida en nuestro lugar para librarnos a nosotros de ese castigo. Él entregó su propia vida para darnos vida, y no una vida cualquiera, sino una vida plena y abundante. De esta manera todos aquellos que hemos pecado con odio, con rencor, con venganza, incluso que hemos matado a personas, podemos ser limpiados por completo y renovados por completo. David, alguien que había cometido homicidio, dirá, Señor, líbrame de delitos de sangre. Pero ¿qué dice también? Hazme oír gozo y alegría. Restitúyeme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque su salvación, su perdón es real y completo. Y da igual lo que hayas hecho, da igual cuán grave hayas cometido este pecado, da igual en cuál de las capas estás tú. Pero Cristo vino y tomó su autoridad sobre su propia vida para darnos su vida, no una vida cualquiera, sino su propia vida, la vida eterna.